Así que te voy a pedir que me acompañes. Si estás en casa o nos estás siguiendo por las redes también, siéntete bienvenido a este tiempo de palabra del Señor y acompáñanos al libro de Zacarías, el libro del profeta Zacarías, en el capítulo número 1. Si alguien no está familiarizado con la Biblia, Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. O sea que puedes ir al último del Antiguo Testamento y el anterior es Zacarías, ahí lo vas a encontrar. Zacarías capítulo 1, y leemos a partir del versículo 1. Os pediría por favor que apaguemos los teléfonos móviles o que los pongamos en silencio en este tiempo de culto y de palabra. Zacarías capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó el Señor en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos: volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias de nuevo por tu palabra. Nos disponemos a recibirla con gozo, con fe y también con humildad, pues sabemos que tú ya nos estás hablando, Señor. Estás preparando nuestras vidas para recibir de ti aquello que necesitamos, de manera que estemos preparados, que vivamos siempre prontos para tu regreso, pero también para hacer tu obra en cualquier circunstancia. Abre nuestros corazones y nuestras mentes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, pues sí, hermanos, ven Mesías, ven, es el clamor de la iglesia, es el clamor de toda la creación en este tiempo. Vivimos tiempos convulsos y para muchos tiempos de angustia, tiempos de incertidumbre, momentos en los cuales no saben muy bien qué es lo que está pasando o va a pasar. Bueno, yo sí te lo digo, yo sí sé lo que va a pasar, está en la Biblia. Va a pasar que la cosa se va a poner cada vez más fea. Va a pasar que el pueblo de Israel volverá a ser perseguido y esparcido. Va a suceder que la iglesia será perseguida. Pero también va a suceder que el Espíritu Santo se derramará con poder sobre la tierra y muchos que aún no conocen a Jesús serán salvos. Amén. Va a suceder que un tercer templo en Jerusalén será reedificado. Y saben, el movimiento judío mesiánico, no cristiano mesiánico, judío mesiánico es hoy más fuerte que nunca. Todo lo necesario para esta reconstrucción del tercer templo ya está preparado. Los materiales, los ingenieros, los obreros, los utensilios, los animales para el sacrificio, las vestimentas, todo, absolutamente está todo preparado. Y en cualquier momento, la edificación de ese templo comenzará. ¿Por qué? Porque está escrito que así suceda. Y así sucederá. Y serán tiempos, como vemos en la Escritura, de mucho gemir para la humanidad, pero tiempos donde Dios seguirá haciendo su obra. Ahora bien, nosotros no debemos asustarnos. ¿Por qué? Porque somos hijos e hijas de Dios. ¿Amén? Somos hijos e hijas de un buen Padre que cuida de nosotros. Ahora bien, fijaros, en este texto que hemos leído se enmarca en un espacio temporal muy similar al que tenemos ahora. El pueblo de Israel había sido dividido en dos reinos, y el reino del sur, Judá y Benjamín, exiliados a tierra de Babilonia, algo que ya el Señor había advertido siglos atrás. Y en el año 586 a.C., Jerusalén fue consumida por el fuego, el templo destruido y los judíos llevados en cautiverio después de que miles de ellos fueran masacrados. Se cumplió el juicio del Señor sobre su pueblo. Ahora, Zacarías está escribiendo en un momento donde ya muchos han regresado, primero con Zorobabel, luego con Esdras y ahora con Nehemías también. Y Zacarías está hablando al pueblo. ¿Por qué? Porque iban a reconstruir el templo, justamente como ahora. Estaban a punto de poner los cimientos del templo y de reconstruir ese lugar de sacrificio y de adoración al Señor. Lo mismo que la nación de Israel desea hacer ahora mismo. Pero no podían. ¿Por qué? Porque sus corazones no estaban preparados. Sus corazones no estaban en el lugar que el Señor deseaba.
Comenzaba una nueva etapa en la vida de la nación de Israel después de 70 años de cautiverio, como Jeremías había profetizado, de mucho sufrimiento, de angustia y de vergüenza. Y en esa nueva etapa el Señor quería bendecir a su pueblo. Ahora, antes de que, como hemos leído en el versículo 15, se pusiera la primera piedra, antes de hacer nada, el Señor les dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volved vuestros corazones a mí y yo me volveré a vosotros. Y esa es la palabra que el Señor tiene para ti en este día. De vuelta al corazón del Padre. Porque puedes estar aquí y tu corazón estar muy lejos del Señor. Puedes hacer incluso muchas cosas para Dios en la iglesia, en tu familia, pero tu corazón vivir totalmente alejado del Señor. Y es lo que le pasaba a estos judíos. Escucharon la voz de Dios por medio del rey Ciro y regresaron a la tierra, reconstruyeron las casas, se pusieron manos a la obra para restaurar las viñas, pero sus corazones todavía no estaban de cara al corazón de Dios. Era algo externo, algo visible que intentaba esconder algo que no estaba bien en los corazones del pueblo. ¿Sabéis? La vida de todo creyente está marcada por altibajos, ¿verdad? ¿Cuántos hemos tenido altibajos en nuestra vida espiritual? Temporadas buenas donde parecía que no necesitábamos ni cerrar los ojos, ya discerníamos, sentíamos y disfrutábamos de la presencia de Dios. Y otras temporadas donde no teníamos ganas de orar, no tenemos ganas de leer la Biblia, no tenemos ganas de ir a la iglesia, no tenemos ganas de servir, no tenemos ganas de nada. Esos momentos donde parece que el Señor está muy lejos de nosotros, o mejor dicho, nosotros muy lejos de Él. Momentos donde nuestros corazones se enfrían, y este enfriamiento, mis queridos hermanos, tiene como consecuencia un endurecimiento del corazón que nos aleja del Señor, nos aleja de su pueblo y nos aleja por consecuencia de las bendiciones de caminar cerca del corazón de Dios. Es algo que todos hemos padecido en algún momento, y tal vez tú estás aquí hoy y te estás sintiendo identificada con lo que estoy diciendo. Estás aquí, pero tu corazón está lejos del Padre. Estás en este lugar y sabes que tu vida no está ordenada ni alineada con la voluntad de tu Creador. Y precisamente por eso estás aquí. Porque el Señor te ha traído para que recuerdes cómo es el corazón de Dios Padre para con sus hijos. Cómo es el corazón compasivo y de amor del Dios que te ha salvado o que quiere salvarte. Estás aquí porque el Señor quiere que retomes ese camino de vuelta al corazón del Padre y por lo tanto a una restauración, una redención espiritual en tu vida. ¿Para qué? Para que esa lámpara de la que estábamos cantando hace un instante pueda arder. Jesús no te va a reconocer por lo mucho que hagas o lo bien que te portes. Jesús te va a reconocer si hay aceite en tu lámpara. Cuando el Señor venga, de hecho dice que muchos harían muchas cosas en su nombre, pero Él dice: no os conozco, apartaros de mí, hacedores de maldad. Personas que se pasaron la vida en la iglesia o incluso predicando desde los púlpitos. Jesús no los reconocerá porque no había aceite ni fuego en sus lámparas. Hacían muchas cosas que supuestamente edificaban el templo, pero sus lámparas estaban sin aceite. Así que lo que el Señor en esta mañana quiere hacer contigo y conmigo también es que retomemos ese camino de vuelta al corazón del Padre. Para que en ese corazón, en ese lugar seguro, en esa intimidad, el aceite vuelva a fluir en nuestras lámparas y el fuego arda con fuerza. Amén. Ahora, vamos a hacer ese camino a la inversa de cómo hemos leído estos versículos. Normalmente leemos la Biblia y vamos explicando o intentando comprender en orden, ¿no? Pues vamos a ir al versículo 3, ¿vale? El versículo 3, porque ahí encontramos un llamado. El llamado que el Señor le hace al pueblo de Israel y que nos hace a nosotros también. El Señor está llamando al pueblo de Israel para que haya un cambio de dirección en sus corazones. Puesto que a pesar de las muchas advertencias y correcciones que el Señor había mandado tiempo atrás, el pueblo siguió alejándose hasta sufrir una catástrofe. Porque la palabra describe a la nación de Israel como un pueblo duro de cerviz. Es decir, un pueblo cabezota, testarudo, rebelde, exactamente como tú y como yo. Ellos son el fiel reflejo del corazón del ser humano en cualquier época, cultura y generación. Nos cuesta obedecer, nos cuesta entender la importancia de obedecer al Señor. En este pasaje el Señor está manifestando
cuando dice, volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Lo que el Señor está manifestando es su disposición de acercarse de nuevo a ese pueblo rebelde que le había dado la espalda. Le está diciendo implícitamente, quiero estar cerca de vosotros, quiero entrar y cenar con vosotros, quiero ser parte de vuestra vida diaria y constante. Quiero que me reconozcáis en todos vuestros caminos, quiero que disfrutéis de mi presencia cada día y en todo momento. Pero ellos tienen que tomar una decisión, y es la misma que tú y yo debemos tomar hoy: regresar al corazón del Padre. Regresar al corazón del Padre. Y aquí vemos una ley espiritual muy importante, mis amados. Para experimentar la comunión y las bendiciones del Padre es necesario dar un paso de arrepentimiento y de obediencia. Saben, somos una generación de creyentes que lo queremos todo fácil, todo rápido y todo hecho. ¿Sí? Vivimos en un mundo de comodidad donde todo se alcanza, o casi todo sin mucho esfuerzo. Y pensamos que nuestra relación con Dios es exactamente igual, que podemos hacer, pensar, sentir, vivir de cualquier manera y aún así tendremos las bendiciones de Dios. El Señor es bueno, pero el Señor es justo y Él no puede contradecirse a sí mismo. Entonces Él no deja de amarnos, pero Él, como buen padre, puede cortar el grifo, y lo hace en muchas ocasiones. Y el Padre cortó el grifo con la nación de Israel y les dijo, sí, muy bien, ¿queréis caminar por vuestra cuenta? Pues asumid las consecuencias. Y esto es un ejemplo de cómo el Señor trata también con nosotros. ¿Quieres vivir a tu manera? Muy bien, asume las consecuencias. Y pasarás, como decía Loide, por delante de la pastelería y no podrás entrar. Porque no te dejarán entrar. Porque en ese lugar donde se disfruta de las bendiciones de Dios, hay que entrar con un corazón pegado al corazón del Padre. Todo milagro requiere de un primer paso de fe de nuestra parte. ¿Cuántas veces decimos, Señor, haz un milagro en mi vida? Bueno, haz tú algo para que ese milagro ocurra. Dios hará lo sobrenatural, pero lo natural tenemos que hacerlo nosotros. Señor, haz un milagro sobre mi familia. Bueno, haz un milagro en esta relación que está rota. ¿Y tú qué tienes que hacer? Queremos que Dios arregle todo lo que hemos roto con nuestras malas decisiones. Y no funciona así, mis amados. Debemos volver al corazón del Padre, dar un paso de fe y reconocer que Él quiere estar siempre cerca de nosotros, de nuestro corazón. Pero nosotros debemos volvernos a Él y dar un paso hacia nuestro Señor. ¿Amén? Esta invitación que Dios le hace al pueblo de Israel está vigente para nosotros hoy día. Es para ti hoy. Todos tenemos, como he dicho, momentos de alejamiento o de descuido espiritual en nuestra vida. Todos hemos pasado, pasamos o pasaremos por esos momentos. Pero el Padre siempre nos espera con los brazos abiertos. Tu Padre Celestial siempre estará esperándote con los brazos abiertos. No para condenarte, no para machacarte, no para culparte, pero sí para enseñarte o recordarte el camino de justicia por el cual debes andar. Y es un camino que está ligado a la relación, a la comunión, a la intimidad con un Padre que es santo, y puesto que Él es santo, nosotros debemos caminar y andar en santidad también. Un Padre que no nos quiere dejar tal y como estamos, que no se conforma a vernos miserables, torpes e inmaduros, no, que quiere vernos crecer, madurar, avanzar, soltar todo aquello que ya no nos pertenece porque pertenece a la vieja vida y Él nos ha dado una completamente nueva, y disfrutar de la bendición que hay en obedecer a nuestro Padre Celestial. Esta invitación que el Señor le hace al pueblo de Israel, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, me proyecta directamente hacia una parábola muy conocida en la Biblia, la del hijo pródigo. Este hijo todos lo conocéis, ¿verdad? En Lucas capítulo 15 lo podéis encontrar. Un joven que decide abandonar su casa y cobrar su herencia. ¿Sabéis? La herencia solo se puede cobrar cuando uno de los progenitores fallece. No se puede cobrar antes. Si pretendes cobrarla antes, estás diciendo directamente que para ti tu padre o tu madre es como si estuviera muerto o muerta y ya lo único que te interesa de él o de ella son sus bienes. Pero en tu corazón esa persona ya está muerta, porque la herencia solo se cobra después de la muerte. Pues este hijo hizo eso. Menospreció totalmente el amor de su padre. Para él fue como si su padre ya estuviera muerto, no existiera.
y quiso disfrutar de los bienes materiales que su padre había conseguido y acumulado con el esfuerzo y el trabajo de muchos años. ¿Pero qué sucede? Que ese joven de repente se da cuenta, una vez que lo ha perdido todo, que ha dilapidado todo eso, y que deseaba comer incluso la comida de los cerdos. Pensad esto en una mentalidad judía, donde el cerdo es el animal más impuro. Dice que vuelve en sí. Y dice, pero si yo tengo una casa, si yo tengo un padre, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Cómo he sido tan necio? Dice que vuelve en sí. Dice que volveré a mi padre y a mi casa y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado un hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué es lo que encontramos en la historia? Lo podéis leer en los versículos del 20 a 24 de Lucas 15. Dice que el padre, levantándose, cuando vio que este hijo venía hacia él, aún estando lejos, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre fue al encuentro de su hijo en el momento en el que el hijo decidió volver a su padre. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Tú estás esperando tal vez que Dios haga algo en tu vida, que algo cambie en tu interior, pero no quieres mover un dedo para salir del lugar donde estás. Tu orgullo o tu miedo o tu comodidad o tu pecado te lo impiden. Si quieres que Dios haga un milagro en tu vida, tú tienes que mover un pie del lugar donde te encuentras. Si quieres volver al corazón del Padre, si quieres volver a disfrutar de esa intimidad, de esa comunión, si quieres volver a disfrutar de la plenitud de las bendiciones del Padre, querido hermano y hermana, tienes que dar un primer paso de fe. Tienes que volverte a Dios y Él se volverá a ti. Y Él se volverá a ti. Esto no quiere decir que el Señor ha dejado de amarte, claro que te ama. No quiere decir que hayas perdido la salvación, claro que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de calidad de vida. Estamos hablando de vivir en la plenitud de la bendición de un hijo y una hija de Dios en esta tierra. Estamos hablando de disfrutar de todo lo que el Padre tiene para nosotros. Y de dejar de vivir una vida miserable, donde vamos siempre llorando por las esquinas, sintiéndonos muchas veces abandonados, anhelando cosas que Dios no tiene para nosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. El Señor en esta mañana nos llama a volvernos a Él de todo corazón, a volver al corazón del Padre. ¿Amén? ¿No estáis muy convencidos? No quiero emocionarte. Yo sé que somos una generación emocional y parece que si no nos dan un poquito así no quiero emocionarte, quiero molestarte en esta mañana, quiero pincharte, quiero disgustarte. Porque si estás bien con el Señor, todo lo que te estoy diciendo no te sirve para mucho. Pero si hay algo que no va en tu vida, no necesitas que el pastor te haga sentir, ay, no. Necesitas que sentir al Padre desde la puerta de casa, decir, hasta que no vengas hacia mí, yo no voy a hacer nada. Yo no voy a hacer nada. Somos una generación cómoda, mis amados, una generación frágil, una generación superficial, muy superficial, me incluyo, somos esa generación. Déjame decirte, Dios no va a dejar de ser Dios, Él no va a dejar de obrar a su manera solamente porque tú y yo seamos niños chicos que solamente queremos las cosas en bandeja. Él no va a dejar de ser quien es. Él es el Dios de los ejércitos, Él es el Señor del universo. Él tiene sus leyes, Él tiene su forma de actuar que le ha funcionado desde que el hombre es hombre sobre la faz de la tierra y no la va a cambiar solamente para que tú y yo estemos más contentos. No la va a cambiar. Él no tiene que cambiar nada, somos tú y yo los que tenemos que cambiar. Somos tú y yo los que tenemos que dejarnos de tonterías, de chiquilladas, los que tenemos que dejar de ver la vida desde las pantallas de Netflix o Walt Disney y empezar a ver la vida desde el prisma de la Escritura y de la Palabra. De que hoy, 2500 años después,
Se siguen haciendo planes para reedificar un templo en el mismo lugar donde en este momento la Escritura nos dice que había un templo a punto de ser reedificado. Pero hoy los tiempos son mucho más dramáticos. ¿Por qué? Porque ya Jesús vino. Porque ya estamos en la culminación de los tiempos de la gracia. Y llegará un momento que ya no habrá más tiempo para la gracia. Y tenemos que disfrutar de esa gracia, pero tenemos que dejar de ser graciosos. Porque a veces somos muy graciosos con el Señor, ¿verdad? Pensamos que como nos ama pasa por alto cualquier cosa. No, mis amados, no, mis amados. Volverse al Señor de todo corazón implica decir, Señor, ya no nunca más a mi manera, sino a la tuya. Ya no voy a volver a pensar a mi manera, sino a la tuya. No voy a actuar, a reaccionar a mi manera, sino a la tuya, porque se trata de ti y no de mí. Dios ha puesto su impronta, ha puesto su sello en tu vida. ¿Para qué? Para que la vida de Jesús, que es la representación perfecta y sublime de Dios Padre, se manifieste también en nuestras vidas. Para que ese corazón de amor, de compasión, misericordia y santidad, que es el corazón de Dios, sea una realidad en tu vida y en mi vida. Pero para eso tenemos que volvernos al corazón del Padre. Tenemos que dejar de juguetear con la salvación, de que si yo pienso esto, yo pienso aquello, yo opino... No, es que hermanos, déjame decirte, no me interesa lo que opines, como a ti no te interesa lo que yo piense. Lo que nos interesa es qué es lo que el Señor piensa. ¿Qué es lo que Él quiere que tú y yo seamos? Y eso está en su palabra revelada, en ningún otro lugar. No lo busques fuera de aquí porque no lo vas a encontrar, serás engañado en su palabra. Amén. Así que es un llamado. En segundo lugar, el versículo 2. Este volver al corazón del Padre es una reflexión también. Es una reflexión porque dice este versículo, dice que se enojó el Señor en gran manera contra vuestros padres. Este versículo lo que nos recuerda es que el pecado tiene consecuencias. La desobediencia trae graves consecuencias a la vida de la nación de Israel. Sus antepasados habían sido advertidos una y otra vez, pero no hicieron caso al Señor. El Señor les advirtió, les habló, fue misericordioso, compasivo, paciente con ellos. Vez tras vez enviaba a sus profetas para lanzar advertencias del juicio que se avecinaba si seguían caminando lejos de Dios. Hasta que al final, como he dicho, en el año 586 a.C., ese juicio se ejecuta de manera definitiva y extremadamente dolorosa. Miles de hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos son masacrados. Otros miles son llevados cautivos a Babilonia, la gran ciudad, maravillosa, hermosa ciudad de Jerusalén, reducida a escombros y a ruinas, y el templo de Dios, ese lugar donde el Señor había dicho que su morada, su presencia, su nombre estaría allí para siempre, derribado a tierra. Ahora bien, ¿por qué el Señor hace esto? ¿Por qué dice, yo me enojé con vuestros padres? ¿Lo hace para condenarlos? ¿Lo hace para acusarlos? ¿Para infundirles temor? No. El Señor sabe que nuestra memoria puede jugar a nuestro favor o en nuestra contra. Por eso constantemente en el Antiguo Testamento vemos al Señor, recordad lo que yo hice para sacaros de Egipto. Recordad cómo abrí el mar para que pudierais pasar en seco. Recordad cómo os mantuve con maná durante 40 años para que no tuvierais que trabajar. Recordad cómo vuestros vestidos y vuestros calzados no se estropearon ni menguaron en 40 años. Recordad cómo derroté a todos vuestros enemigos. Recordad cómo hice que saliera agua de la peña para que vivieran más de 2 millones de personas y miles de piezas de ganado. Recordad todo lo bueno que hice por vosotros. Recordad que erais esclavos, yo os he convertido en una nación, nación escogida, nación santa, nación con un propósito divino. Recordad, porque nuestra mente, por causa del pecado, está configurada a recordar mal, para recordar mal. Si alguien te hace bien durante mucho tiempo, se te olvida rápidamente, pero como te haga mal una sola vez, no veas. Eso no se olvida jamás, ¿verdad? Ahora, qué rápido nos olvidamos del mal que hacemos a otros. Qué rápido nos olvidamos de los fallos que tenemos que dañan a otros. Y qué rápido los justificamos, los modificamos en nuestra memoria para que no sean tan graves como la otra persona afirma que son, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor le dice, que habéis vuelto a la tierra. He cumplido lo que os prometí, que aunque seríais exiliados, yo os traería de vuelta. He cumplido mi palabra, pero recordad por qué estáis aquí y en estas circunstancias. El Señor
No quiere que ellos se sientan condenados ni culpables, pero quieren que recuerden. Quieren que recuerden que fue el Señor el que los llevó en cautiverio por causa de su rebeldía, pero fue el mismo Señor grande y misericordioso que los trajo de vuelta a la tierra prometida. ¿Para qué tienen que recordar? Para no cometer los mismos errores que cometieron sus padres. Dice un refrán que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces. Menudo, vaya optimista que fue el que hizo este refrán, ¿eh? 2 veces, dice. 2 veces nada más. Repetimos errores una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y el Señor quiere que aprendamos de esos errores. Ahora, no con condenación. ¿Por qué? Porque nuestro Padre está a nuestro lado para que aprendamos a caminar bien. Él nos ayuda para que, habiendo corregido ese error, caminemos en justicia. Nos ayuda también para poder identificar. Hablaba en estos días con diferentes hermanos acerca de algo que sucede en muchas ocasiones. Es un mecanismo que, por no recordar bien, por no tener esa mente de Cristo actuando correctamente en nuestra vida, pensamos mal, y porque pensamos mal, vivimos mal. Lo filtramos todo a través de un filtro contaminado por nuestros prejuicios, temores, miedos, fantasmas, inseguridades, orgullo, llámalo como quieras. Y es que te voy a hacer una pregunta que la he hecho a diferentes personas en estas últimas semanas. ¿Qué es una emoción? ¿Qué es una emoción? Bueno, si eres del Madrid, lo que sientes cuando pierde el Barça. Y si eres del Barça, lo que sientes cuando pierde el Madrid. Una emoción es algo que sentimos en un momento particular, que puede ser positiva o negativa, como respuesta a un estímulo externo. Pero es algo que sentimos y se va, ¿verdad? Uy, me dijiste eso, me he emocionado, he sentido algo, que bien, gracias hermano, gracias por decirme eso. Te has emocionado, pero no te quedas en esa emoción, simplemente, bueno, baja de nuevo y sigues. Ahora, ¿qué es un sentimiento? ¿Qué es un sentimiento? No es cantar flamenco, es otra cosa. Un sentimiento es una emoción sostenida en el tiempo. Es algo que nos emociona, no como si fuera una explosión, sino de manera sostenida, de manera equilibrada y que se mantiene en el tiempo. Por ejemplo, yo me emociono cada vez que veo a Loide, después de que estás 10 días fuera, más todavía. Pero mi emoción no es tan exacerbada porque cuando ha regresado la casa estaba limpia. Imaginaos si llega y la casa está sucia. Mi emoción no iba a ser tan... Ahora, yo me emociono cada día con mi esposa. Con sus palabras, con sus gestos, con su mirada. Pero lo que yo siento por ella no es una emoción pasajera y momentánea. No son esas mariposillas de las que hablamos, no. Es una emoción sostenida en el tiempo que va madurando, que se va afianzando, que se va ensanchando, que va echando raíces y que nos permite caminar en un espacio, en un marco de confianza, de respeto, de amor y de apoyo mutuo. El problema está en que cuando nuestra memoria no funciona correctamente, convertimos emociones momentáneas en sentimientos. Entonces, a veces las emociones son negativas. Alguien me dice algo o me hace algo, me molesta, y está bien que me moleste porque me ha dicho algo malo, pero no lo resuelvo en el momento y me quedo con esa emoción ahí y la convierto en un sentimiento. Entonces no perdono, acumulo rencor, resentimiento, sentimiento de frustración, de rabia, incluso de rechazo. Pero eso mismo puede suceder también hacia nosotros. Personas que emociones momentáneas por un fracaso, por un pecado, por una caída, las sostienen en el tiempo. No, chicos, si tú le has pedido perdón al Señor, Dios te ha perdonado, ya está, eres libre, sigue caminando. No vuelvas a cometerlo, pero sigue caminando. No dejes que eso tan negativo que has sentido por causa de tu caída te condicione el resto de tu vida. Ya Dios te ha perdonado. Y Dios perdona y olvida. ¿Amén? No dejes que una emoción momentánea se convierta en un sentimiento. Pero nos pasa también con lo que hacen otros. Bueno, lo que hicieron nuestros padres. Sí. Porque todos somos parte de un mismo pueblo, todos somos parte de un mismo plan.
Y algo que yo personalmente he aprendido que es muy útil y necesario en nuestra vida como hijos e hijas de Dios es no solamente aprender de la instrucción, aprender de nuestros errores, sino también aprender de los errores de otros. Es de sabios aprender de los errores de otros para no volver a cometerlos, para no perpetuar ese error y ese pecado. Y es lo que el Señor le dice a la nación de Israel. Y fijaros, en Isaías 48 lo refleja de esta manera. Dice, acordaos de esto y tened vergüenza, le dice el profeta. Volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Este pasaje nos recuerda que Dios cumplirá siempre sus planes. El Señor cumplirá sus planes sobre la humanidad, pero quiere hacerlo contigo. Quiere hacerlo contigo, colaborando contigo. Por eso Pablo nos llama colaboradores. Él quiere que tú seas parte de esos planes y quiere que lo hagas de corazón, con un corazón sincero, con un corazón pegado al corazón de tu Padre. Quiere que te vuelvas a Él, no con una emoción momentánea, que eso es lo que nos traiciona muchas veces. Venimos al culto, alguien ora por nosotros, nos emocionamos, pero al domingo siguiente venimos otra vez y esperamos que alguien ore por nosotros. No, perdona. Tu vida espiritual es tu responsabilidad, no es la responsabilidad del pastor. ¿Cuánto decimos amén? Tu vida espiritual depende de ti, no depende de mí. La mía depende de mí. Ni siquiera la de mi mujer o mis hijos depende de mí. Yo soy responsable de lo que pienso, soy responsable de lo que siento, soy responsable de lo que digo, soy responsable de lo que hago y por lo tanto soy responsable de mi vida, mi crecimiento y mi desarrollo espiritual. Ahora bien, la palabra dice que el Señor ha puesto los ministerios para la edificación del cuerpo. Nos ayudamos los unos a los otros. Nos apoyamos los unos a los otros. Y sí hay ministerios que ayudan a crecer, que ayudan a cambiar, que ayudan a través de la corrección, la enseñanza, la exhortación. Pero tu vida espiritual, tu vida emocional es tu responsabilidad y de nadie más. Es que mi marido, es que mi mujer, es que mis hijos, es que el trabajo, es que el hermano. No. No hay nada peor que alguien que responsabiliza a los demás de todo lo que le pasa, genera conflictos y luego se hace la víctima. ¿Conocéis a alguien así? Todos tenemos a alguien así en nuestras vidas, ¿verdad? Pero es lo que le pasaba a la nación de Israel y nosotros a veces somos así. No nos queremos hacer responsables y deseamos y esperamos y pretendemos que el Señor lo haga todo. Que lo haga todo. No funciona así, mis queridos amados. Tenemos que reflexionar las consecuencias de la desobediencia en nuestra vida y en la vida de otros. Y esto nos ayudará a enderezar nuestro camino. Y esto no es para que nos sintamos condenados ni fracasados, sino para evitar caer en los mismos errores que a otros les alejó del corazón del Padre. Porque si algo el Señor desea hoy es que tu corazón esté pegado al suyo. Si algo nuestro Padre desea es que tu corazón esté pegado al suyo, que vivas cada segundo de tu vida, incluso la noche más oscura que puedas atravesar por la circunstancia que sea, pegada al corazón de tu Padre Celestial. Pero para eso tienes que estar en la casa del Padre. Para que esto acontezca, tienes que hacerte responsable de tu propia vida. Dejar de mirar a otros, de culpar o responsabilizar a otros y decir, no, Señor, tú me has dicho que yo me vuelva a ti, así que yo me vuelvo a ti como el hijo pródigo y sé que tú vendrás corriendo con los brazos abiertos a recibirme. ¿Y saben lo que pasa cuando alguien te recibe con los brazos abiertos y te abraza? ¿Qué pasa? Ven, Loida. Acércate, Loida, ven. No te asustes, hija, ven. Eso te pasa por sentarte al lado de la primera fila. Ven, abrázame. No la sueltes. Ella porque es más chiquitita que yo, ¿no? Pero si yo me pongo así, su oído está pegado a mi corazón. Es decir, su oído puede escuchar. ¿A que escuchas el latido de mi corazón? Por el
micrófono, espérate. Si fuera un poquito más alta, gracias, cariño. Si fuera un poquito más alta, su corazón estaría pegado al mío. Estaría pegado al mío. Y de eso se trata la vida con el Padre. De eso se trata la vida con el Padre. Claro, puede ser que no hayas tenido un padre cercano, o un padre cariñoso, o que no hayas tenido padre directamente, o que hayas tenido un padre violento, un padre que no te ha ofrecido todo lo que el Señor te... y te cueste comprender todo eso. Bueno, pues acércate a personas que te ayudaremos a descubrir el corazón del Padre para tu vida. Pero no renuncies a vivir cada día sintiendo el palpitar y escuchando el corazón, el latir del corazón de tu Padre, porque esa es tu responsabilidad. Y yo, aparte de orar y de animarte con la palabra, no puedo hacer más nada. Orar por ti y enseñarte con la palabra. Luego eres tú el que tienes que ir al corazón del Padre cada día, volverte a Él y Él se volverá a ti. Amén. Un llamado, una reflexión y una oportunidad. Versículo 1 hemos leído que en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra del Señor al profeta Zacarías. Esto es una oportunidad. El momento en el que Zacarías recibe esta palabra de parte del Señor es un momento tan crítico, tan dramático y a la vez tan estratégico en el plan de Dios para la nación de Israel y por lo tanto para la redención del mundo. Llega en un momento tan importante después del fracaso espiritual que trajo una ruina terrible en la nación de Israel. El Señor, una vez que han regresado a la tierra, quieren también que vuelvan al corazón. El Señor no quiere solamente que vengas a la iglesia, tal vez después de muchos años. El Señor quiere que vuelvas al corazón de tu Padre. El Señor desea que vuelvas a esa relación, a esa intimidad, a ese lugar de confianza, ese lugar de protección que solamente el Señor te puede dar. Mira, hay algunas cositas que las personas podemos ofrecer a otros, pero hay realidades que tu alma necesita que solamente tu Padre Celestial te puede ofrecer. Y mientras no lo recibas de Él, vivirás frustrado, vivirás en agonía, vivirás sediento todo el tiempo, buscando en los demás aquello que solamente tu Padre Celestial te puede dar. Y es que es una oportunidad la que el Señor le está ofreciendo a la nación de Israel y nos la ofrece también a nosotros. Fijaros, Él no se merece ni se conforma con las migajas de nuestra vida. Desea y se merece todo nuestro corazón. El Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del universo, el que sustenta todas las cosas, el que no tiene principio y no tiene final, el que está sentado en el trono, ese que vendrá a impartir justicia a las naciones, el mismo que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Él no se merece las migajas de tu vida y no las va a aceptar, no las acepta, porque el Rey eres tú, es Él, perdón, tú eres el súbdito. Iba a decir que el súbdito eres tú y me ha salido al revés. Bueno, me ha salido, el Rey eres tú, eso te crees tú, ¿verdad? Él es el Rey. Él es el Rey. Aquí no hay ningún rey ni ninguna reina. Si te han hecho creer eso, te han engañado. Aquí somos súbditos. Cuando los súbditos se presentan delante del Rey, no se presentan con el pecho hinchado. Señor, aquí estoy. Vengo a ofrecerte mi sacrificio y mi adoración. Mira, en la antigüedad, en los tiempos donde Israel vivió, y lo podéis leer en la historia de Esther, hasta la propia esposa del rey no podía presentarse delante de él sin haber sido llamada, porque si se presentaba delante de su esposo, que era el rey, sin haber sido llamada, y al rey no le placía, la mataban. Nadie podía mirar cara a cara al rey. Tampoco en Egipto con los faraones. Nadie. ¿Saben cómo se colocaban las personas cuando el rey pasaba por la calle? Se lo voy a explicar muy fácilmente y gráficamente. Así es como alguien que reconoce a su rey se presenta delante del rey. Y ese era un rey terrenal. Imagínate con el rey celestial. Pero es que ese rey es tu Padre. Ese rey es tu Padre. Yo no lo puedo entender. Creo que no tendré años de vida suficientes para comprender
que el Rey de todo el universo haya querido ser mi padre, siendo yo enemigo suyo, rebelde y testarudo, orgulloso como soy, pero aún así Él decidió que quería ser mi padre. Queridos hermanos, si el Señor no tiene tu corazón, no importa cuánto le sirvas, le cantes o te esfuerces. Si el Señor no tiene tu corazón, no tiene nada. Por eso te dice que te vuelvas a Él. Y quiero ilustrártelo para ya terminar de una manera muy, muy, muy gráfica. Piensa en un esposo, piensa en un marido que sabe que su mujer le es infiel con otros hombres. Y ese esposo llega a casa después de trabajar, se encuentra con su esposa, que le sonríe, y le dice: cariño, te voy a preparar tu cena favorita. Y después te voy a preparar la bañera con sales para que te relajes y disfrutes. Y después, si vienes muy cansado, y si quieres te hago un masaje en los pies. Y entonces el esposo la mira y dice: cariño, yo no quiero nada de eso. Yo solo quiero que me ames, que seas honesta conmigo y que me des tu corazón. No, cariño, pero mira, que yo me comprometo a tenerte la casa siempre limpia y ordenada. Vas a tener siempre tu ropa limpita y planchada. No te va a faltar de nada. Te preparo tus comidas favoritas. Conmigo no te va a faltar de nada. Pero el esposo, no, que no quiero nada de eso. No quiero nada de eso. Cariño, mira, es más, a partir de ahora te voy a componer una canción cada día para que cuando llegues a casa escuches la melodía de mi voz diciendo cosas maravillosas acerca de ti. Entonces el esposo le dice: ni se te ocurra cantarme ni una sola canción. ¿Me habéis entendido? Ni se te ocurra cantar ni una sola canción a tu Padre, a tu Señor o al Espíritu de vida mientras tu corazón no le pertenezca solo a Él. Él no quiere escuchar nuestras canciones, Él quiere nuestro corazón. Él no quiere vernos trabajar y afanarnos y hacer 1000 cosas para su obra. Él quiere nuestro corazón. Él no quiere que planifiquemos, que ofrendemos, que demos, que nos sacrifiquemos para que todo esté arregladito y aparentemente limpio. Él quiere tu corazón. Él quiere tu corazón. Él quiere tu corazón. Mientras imaginaba esta escena de la esposa intentando agradar a su esposo cuando era una mujer infiel, decía: qué escena tan grotesca, ¿verdad? Qué hipocresía. Y el Señor me decía: pues así eres tú muchas veces. Así es mi pueblo muy a menudo. Así sois vosotros muchas veces. Me queréis ofrecer vuestras ofrendas, pero el corazón os lo guardáis para vosotros. Queridos hermanos, vivimos en ocasiones con muchos amores pensando que Dios no lo ve y a Él no le importa. Pero no es así. No es así. Cantamos y cantamos canciones bonitas y hacemos cosas que nos hacen sentir bien, ¿no? Acallamos nuestra conciencia. ¿Saben una de las cosas que más me está molestando, hasta indignando durante estas semanas? Los miles de personas que utilizan la desgracia de los miles, cientos de miles que han perdido todo para ponerse medallitas, sacándose fotitos. Aquí estamos ayudando, aquí estamos haciendo esto, hemos traído aquello, hemos hecho basura y vanidad. Porque la palabra me dice que lo que yo dé con mi mano derecha no lo sepa mi mano izquierda. ¿Cómo lo van a saber los demás? Qué fácil es pasar de la piedad a la vanidad. Es el mundo en el que vivimos y la iglesia, los creyentes caen en eso también. Me repatea el hígado, perdona la expresión, me repatea el hígado ver a creyentes sacándose fotitos ahí manchados de barro y sonriendo. Ayudando a los que lo han perdido todo, sabiendo que un día después van a estar en su casa, disfrutando de su comodidad y enseñándole a todo el mundo las cosas que han hecho. Una iglesia que hace muchas cosas, pero que no le ha dado su corazón a Dios.
no le ha dado su corazón al Señor. Porque el bien se hace, pero se hace en silencio. El amor no se demuestra en fotos, el amor se demuestra en acciones, pero delante del Señor y de aquellos que lo necesitan. Mis amados hermanos, es tiempo de ser honestos y darle todo nuestro corazón al Señor. Y Él, hoy, que nos ama tanto, nos ofrece una nueva oportunidad para que nos volvamos a Él, para que te vuelvas a Él. Es el clamor del Espíritu a su iglesia. Lo estamos escuchando constantemente a través de las oraciones, los miércoles, a través de las predicaciones, a través de todo. Es el clamor, el Señor está diciendo: volveos a mí, volveos a mí, volveos a mí, volveos a mí, volveos a mí. Y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volved vuestros corazones totalmente a mí y disfrutaréis de nuevo de todo aquello que habéis perdido por el camino. Volveos a mí. El Señor tiene siempre la disposición de estar cerca de sus hijos. Y Él nos invita a que nosotros nos acerquemos a Él en este día. Y evidentemente tú sabes cuántos amores tienes aparte de Jesús. Yo conozco los míos. Pero el Señor nos está invitando y a la vez desafiando. Y a la vez desafiando. Porque estamos a las puertas, en la antesala de que de nuevo un templo se construya en el mismo lugar. Lo que pasa que ahora, cuando se construya ese templo, desencadenará circunstancias y acontecimientos que serán dramáticos para toda la humanidad y que culminarán antes del regreso de Jesús con el anticristo sentándose en ese templo, haciéndose pasar por Dios y subyugando a toda la humanidad. Está escrito, no me estoy inventando nada, léelo. Y ya estamos a las puertas de que ese templo se construya. ¿Y cuál es el clamor del Espíritu de la Iglesia a la Iglesia? Volveos a mí. 2500 años después, volveos a mí, volveos a mí. Dejad de cavar pozos en el desierto y volveos a mí. Dejad de construir cisternas a vuestra manera y acudid a mí, que soy el pozo de agua viva. Volveos a mí, volveos a mí, volveos a mí, volveos a mí. Y esto no es una emoción, esto es una decisión. Es una decisión, mis amados. Durante años como pastor me he frustrado, me he agotado, me he desesperado viendo a personas, a creyentes, a hermanos que amo con todo mi corazón, tirar su vida por la borda y hacer todo lo posible y más de lo imposible para intentar que no arruinaran su vida. Y saben, he llegado a la conclusión: si Dios mismo no los convence, ¿quién soy yo para convencerles? Aquí hay un solo Mesías y un solo Redentor y se llama Jesús. Él se tiene que encargar de tu vida. Yo oro para que su palabra penetre con poder en tu corazón, en tu mente y te transforme. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Volveos de todo corazón, no vengáis con lágrimas de cocodrilo, no vengáis con sentimientos, no, volveos a mí de todo corazón, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Yo me volveré a vosotros.